En este video vamos a desarrollar la distribución de Maxwell-Boltzmann, que es parte del curso Físico-Química 1, del bloque de gases del curso Físico-Química 1. Y vamos a empezar ah, diciendo que esta distribución de Maxwell-Boltzmann describe la distribución estadística de velocidades en gases. La estadística en los sistemas moleculares funciona muy bien porque la población es muy grande. Para imaginarnos la población con la que estamos tratando acá, a la que le hacemos una estadística, consideremos que en un centímetro cúbico de un gas a 25 grados Celsius y una atmósfera de presión hay 2.5, alrededor de 2.5 por 10 a la 19 moléculas. Esto hace que la estadística funcione muy bien en los sistemas moleculares. Las moléculas en este caso van a tener toda una distribución, van a tener diferentes velocidades y esa es la distribución que queremos encontrar. ¿Cuál es la frecuencia o cuál es el número de moléculas que tienen una, una cierta velocidad? Y esta es la función que queremos encontrar. Esa función de distribución es la que está descrita por la distribución de Maxwell-Boltzmann. Para desarrollar este tema necesitamos conocer ciertos conceptos acerca de distribuciones y sobre probabilidad. La probabilidad se puede definir como el número de eventos particulares entre el número de eventos totales. Lo vamos a representar como una n minúscula entre una n mayúscula, donde la n minúscula se refiere al número de eventos particulares y la n mayúscula a los eventos totales. En una función de distribución de probabilidad, como la que está aquí esbozada, que llamamos g de x porque los valores que se distribuyen son los valores de x, y describe la frecuencia con la que se obtienen los diferentes valores de x, tenemos que la probabilidad de encontrar valores de una cierta, digamos, con valores particulares, por ejemplo, valores que estén entre un x0 y un valor arbitrario de x, se describen mediante la integral de la función de distribución entre los valores x0 y el valor x arbitrario. Entonces, de esta manera se puede calcular también la probabilidad. Si hiciéramos si la integral se extendiera en todo el intervalo de posibilidades de valores de x, entonces tendríamos que la probabilidad es igual a 1. Otro concepto que se debe manejar para el desarrollo de la distribución de Maxwell-Boltzmann es que los valores promedio se pueden calcular a partir de una distribución, de una función de distribución. Por ejemplo, si queremos calcular el valor promedio de x en una distribución que describe las frecuencias con las que se obtienen las x, lo que hacemos es que multiplicamos la distribución por la x e integramos en todo el intervalo de posibles valores de x. Si queremos obtener el valor de x al cuadrado promedio, pues entonces multiplicamos la función de distribución por x al cuadrado e integramos en todo el intervalo de valores posibles. Este intervalo de valores posibles es variable y depende de la distribución. Por ejemplo, en una distribución gaussiana o una distribución normal, que es lo mismo, el intervalo de posibles valores es desde menos infinito hasta más infinito. Pero en la distribución de Maxwell-Boltzmann estamos hablando de valores que van desde 0 hasta infinito. Estamos hablando de las magnitudes de las velocidades que se extienden desde 0 hasta infinito. Si queremos encontrar, por ejemplo, el valor de una R que es función de x, pues entonces multiplicamos la R por la distribución e integramos en todo el intervalo de posibilidades. Para que lo recuerden bien, vamos a representar esto. Si queremos obtener el valor promedio de lo que sea, multiplicamos lo que sea por la distribución e integramos en todo el intervalo de posibles valores
de X o de las variables que están distribuidas de acuerdo con esa distribución. Probabilidades simultáneas. Si tenemos dos eventos independientes que se van a repetir, por ejemplo, al tirar una moneda dos veces, tenemos que la probabilidad de que una moneda salga, por ejemplo, con el escudo es de un medio, es una posibilidad de dos. Pero si queremos lanzar dos monedas y que las dos salgan con escudo, entonces la probabilidad es de un cuarto, que es igual a un medio por un medio. O sea, la probabilidad de que salga una moneda con escudo multiplicada por la posibilidad de que la otra moneda salga con escudo. Otro ejemplo es el de sacar una carta de la baraja. Son 52 cartas. La carta, por ejemplo, el as de diamante, solamente hay una carta en todas las 52 y por lo tanto la probabilidad de sacarla, si está distribuido aleatoriamente, es de 1 entre 52. Que también se puede calcular como la probabilidad de sacar un as, que es 4 entre 52, porque en total hay 4 ases de 52 cartas totales, multiplicado por la probabilidad de sacar un diamante. Sabemos que hay 13 diamantes en 52. Por lo tanto, el producto de las dos nos va a dar 1 entre 52, que es la probabilidad de sacar un as de diamantes. Entonces tenemos esta manera de expresar la probabilidad, eventos particulares entre eventos totales, que es la integral de la distribución entre un valor, en este caso el número de eventos particulares es encontrar valores entre el valor de x0 y x. Lo podemos expresar de esa manera, aplicando derivación a ambos lados, porque queremos obtener una expresión diferencial de esto, queremos encontrar la probabilidad diferencial o infinitesimal. Entonces lo que vamos a hacer es derivar a ambos lados. Al derivar a ambos lados, aquí hacemos la derivada de una integral, que sabemos mediante el teorema fundamental del cálculo que la derivación y la integración son procesos inversos y por lo tanto la derivada de una integral nos da el integrando multiplicado por la derivada de la variable con respecto a la variable que estamos diferenciando. En este caso entonces vamos a obtener esta expresión de acá, que finalmente la resumimos de esta manera y expresa la probabilidad infinitesimal de encontrar valores en un intervalo entre x y x más de x, o sea, en un intervalo infinitesimalmente pequeño. La variable que queremos estudiar cómo se distribuye en una población de moléculas es la velocidad. La velocidad la vamos a representar con el símbolo de c. Es un vector, por lo tanto aquí podemos ver su expresión como un vector con las componentes u, v y w. La magnitud de c lo obtenemos de esta manera, ¿verdad? Que es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los componentes. Cada una de las variables, de las componentes de la velocidad pueden adoptar valores entre menos infinito y más infinito. Y vamos a representar que existe una probabilidad infinitesimalmente pequeña, una probabilidad diferencial de encontrar valores para la componente u entre u y u más de u, y esa probabilidad la vamos a expresar como una función de distribución multiplicado por el diferencial de la componente. Esto lo hacemos siguiendo la ecuación que habíamos encontrado en esta expresión, que es que una probabilidad infinitesimal entre el número total de posibilidades es igual a la función de distribución por un diferencial de la variable que se está distribuyendo. Por lo tanto, esto de acá expresa la probabilidad de encontrar valores de la componente u en un intervalo infinitesimal comprendido entre el valor de u y u más de u. Lo mismo para las componentes v y w. Lo que decimos es que tienen funciones de distribución distintas, ¿verdad? Porque vamos a decir que va a depender, por ejemplo, f va a depender solo de u,
G va a depender solo de V y H solo va a depender de W, de la componente W. Entonces esto nos expresa la probabilidad de encontrar moléculas que tengan esta componente, un intervalo infinitesimal de esa componente. La G de V por dV es la probabilidad de encontrar moléculas con componentes V en ese intervalo diferencial, y lo mismo para la componente W. Las funciones f de u, g de v y h de w son las funciones de distribución de esas componentes. Y vamos a decir que f solo depende de u, g solo depende de v y h solo depende de w. Entonces ahora nos vamos a preguntar cuál es la probabilidad de encontrar moléculas con componentes de velocidad entre u y u más de u, v y v más de v y w y w más de w de manera simultánea. Si sabemos que las probabilidades de encontrar moléculas con cada una de las componentes son estas expresiones que están acá. O sea, nos estamos preguntando cuál es la probabilidad de encontrar moléculas que tengan las tres probabilidades de manera simultánea. Y como vimos con el concepto de las probabilidades de eventos separados, que la probabilidad total es igual al producto de las probabilidades de cada uno de los eventos por separado. ¿Ok? Entonces de esta manera podemos expresar la probabilidad de encontrar moléculas que tengan simultáneamente componentes entre u y u más de u, v y v más de v y w y w más de w. Por lo tanto, nos queda de esta manera la probabilidad infinitesimal. Y por lo tanto, entonces nos va a quedar que la función de distribución de la probabilidad de velocidades, que vamos a llamar f de c, está expresada por el producto de las distribuciones individuales de cada una de las componentes. O sea, esta f de c mayúscula es la función que queremos encontrar y es igual al producto de las tres distribuciones de cada una de las componentes individuales. Vamos a recordar que la velocidad es la raíz cuadrada de la suma de las componentes al cuadrado, y por lo tanto tenemos que f mayúscula es una función de las tres componentes u, v y w, pero recordamos de nuevo que la f minúscula es solo función de u, la g minúscula es función solo de v y la h minúscula es solo función de w. Vamos a trabajar con esa expresión que tenemos para f de c. Entonces vamos a empezar, empezamos con la expresión f de c es igual a f de u por g de v por h de w, y vamos a derivar primero con respecto a la componente u. ¿Ok? Entonces si aplicamos esta operación derivamos con respecto a u a ambos lados, vamos a obtener esta ecuación de acá. Aquí se aplicó regla de la cadena. Para encontrar esto, lo que estamos haciendo es aplicar regla de la cadena. Y vamos a recordar acá que la derivación con respecto a u solo va a afectar a f, porque solo f minúscula depende de u. Las otras es como si fueran constantes porque no dependen de u. Y vamos a identificar aquí que esta g por h es igual a la f de c dividido entre f de u. Entonces lo vamos a expresar de esa manera. Y vamos a encontrar también que la derivada de c con respecto a u, si recordamos la ecuación que expresa c en términos de las componentes, entonces derivando esta expresión de acá, vamos a obtener que dc de u es igual a dc de u es igual a u entre c. Entonces, reuniéndolo todo, vamos a simplificar la ecuación que obtuvimos por derivación con respecto a u de esta manera. Vamos a encontrar esta ecuación de acá. Vamos a agrupar los términos que dependen de c a la izquierda y los términos que dependen de u a la derecha. Entonces
todo lo que depende de C lo ponemos a la izquierda y todo lo que está en términos de U lo ponemos a la derecha. Y si se repitiera este procedimiento de derivar la F mayúscula con respecto a U, pero ahora lo hacemos derivando con respecto a V, obtendríamos una expresión análoga, pero un poco diferente, que es esta que está escrita acá. Si se repite el mismo procedimiento que está de la diapositiva anterior. Y si hacemos el procedimiento, otra vez lo repetimos, derivando la F mayúscula, pero ahora con respecto a la componente W, obtendríamos esta ecuación. Entonces vamos a compilar estas tres ecuaciones para analizar los resultados. Entonces vemos que todos los lados izquierdos son iguales. Todos los lados izquierdos son iguales. Si todos los lados izquierdos son iguales, entonces quiere decir que todos los lados derechos son iguales entre sí también. Entonces vamos a expresar esto de esta manera. La primera ecuación, aquí hizo falta un W. La primera ecuación, la primera expresión solamente depende de U porque está expresado en términos de U y F de U, y F es únicamente función de U. Por lo tanto, todo esto depende solamente de U. Esto solamente depende de V y esto depende solo de W. Por lo tanto, la única posibilidad es que todo esto sea igual a una constante. Porque si fuese otro caso que no sea igual a una constante, y sea una expresión que contiene, por ejemplo, a U, únicamente la primera parte de esta ecuación se cumpliría, porque solo esta parte depende de U. Y si la respuesta aquí, en vez de una constante, fuera una expresión que contiene V, entonces en ese caso no se cumpliría solo para esta, pero no para las otras dos. Y lo mismo para el caso de la tercera ecuación. Entonces, la única posibilidad es que las tres son iguales y sean iguales a una constante que no contiene ni U, ni V, ni W. Ok, vamos a trabajar con esta primera igualdad, la que está marcada, y la vamos a desarrollar aquí. Entonces, esa igualdad la podemos reacomodar poniendo todos los términos que tienen F de un lado y todos los términos que tienen U del otro, haciendo una separación de variables, y podemos resolver esto mediante integración. Entonces, si integramos a ambos lados, vamos a tener aquí el logaritmo de F minúscula, y aquí obtenemos un medio de lambda por U al cuadrado más una constante de integración. Despejando la F de U, vemos que esta constante de integración nos va a generar una constante aquí que multiplica una función exponencial, que es el exponencial de lambda medios por U al cuadrado. Si repetimos el procedimiento, pero ahora con las otras partes de la igualdad, digamos, de que estas expresiones son iguales a una constante, vamos a llegar entonces a que g de v es igual a otra constante por una función exponencial, la función exponencial de lambda medios v al cuadrado. Y si repetimos el procedimiento con h de w, pues llegamos a esta otra expresión. Entonces ahora vamos a compilar aquí los resultados para f, g y h, y vamos a formar la función f de c. Recordamos ahora que la función f de c iba a ser el producto de las f minúscula, g minúscula y h minúscula, y por lo tanto entonces multiplicando estas tres expresiones de acá, las a1 por a2 por a3 me convierten en una constante, y aquí me queda la función exponencial de una suma. Sacando factor común, el lambda medios, nos queda que es el exponencial de lambda medios por paréntesis u al cuadrado más u al cuadrado más w al cuadrado. Entonces tenemos que esta es la función de distribución. F de c es igual a por e a la todo esto que está aquí.
reconocemos que u al cuadrado más v al cuadrado más w al cuadrado es la magnitud de c al cuadrado, y por lo tanto entonces tenemos que f de c es a por el exponencial de lambda medios por c al cuadrado. Entonces la probabilidad infinitesimal de encontrar moléculas que tengan componentes en los intervalos infinitesimales de cada una de las componentes está dado por esta expresión de acá. Ahora nos vamos a preguntar, ¿cuál es la probabilidad de encontrar moléculas con cualquier velocidad? Teniendo en cuenta que esta es la probabilidad infinitesimal, está expresada de esta manera. Entonces, cualquier velocidad significa todas las moléculas. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar cualquier molécula? Lo encontramos aplicando, bueno, haciendo la integración. Lo que pasa es que en este caso es una integración triple, puesto que tenemos que integrar todos los posibles valores de u, todos los posibles valores de v y todos los posibles valores de w. Entonces la probabilidad de encontrar moléculas que tengan velocidades entre 0 e infinito es igual a 1 y es igual a esta integral triple de acá. Decimos que la magnitud de la velocidad es c, y si los componentes u, v y w tienen valores entre menos infinito e infinito, se obtienen entonces todas las magnitudes posibles de c, que son las que están comprendidas en el intervalo entre 0 e infinito. Y esa probabilidad tiene que ser igual a 1, porque estamos considerando la posibilidad de encontrar cualquier molécula. O sea, es 1, es todas las probabilidades posibles. Lo que sucede acá con esta integral triple es que resolver esta integral triple sería de mucha utilidad, puesto que nos permitiría encontrar o alguna expresión para a o bien para lambda. El problema es que esta integral es un poco difícil de manejar en coordenadas cartesianas, que aquí estamos en el sistema cartesiano, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es una transformación de coordenadas cartesianas a coordenadas esféricas. Entonces pasamos de las coordenadas cartesianas, como las que están expresadas aquí, a coordenadas esféricas. Entonces, en vez de tener las componentes u, v y w, ahora vamos a expresar cualquier punto en el espacio tridimensional con las variables c, θ y φ. Φ es un ángulo polar y θ es un ángulo azimutal. C vendría a ser lo que típicamente en coordenadas esféricas se representan como R, pero en este caso, digamos, cada vector de velocidad está expresado digamos, la suma de las componentes, la suma de los cuadrados de los componentes y sacándole la raíz cuadrada a eso nos da la C. Por lo tanto, entonces en vez de R lo vamos a utilizar aquí C, que es, digamos, el punto que estamos localizando en el espacio. Para hacer la integración necesitamos cambiar el elemento de volumen, y bueno, esto se hacía a través del determinante de una matriz jacobiana, de las definiciones de cada una de las transformaciones, y por lo tanto entonces eso es el resultado final, que es lo que ocupamos nada más, es que el du, dv, dw es igual a c al cuadrado por el seno de θ, de phi, de c. Y entonces de esa manera podemos expresar la integral triple en coordenadas cartesianas y en coordenadas polares. Y resulta que en coordenadas polares es más fácil de resolver, porque podemos separar la integral triple en un producto de tres integrales. En el caso de las coordenadas cartesianas no es posible, porque esta c de aquí contiene a u, v y w, y por lo tanto entonces no se puede hacer la separación. Es más fácil resolver la integral en coordenadas esféricas. Entonces de aquí nos queda que la probabilidad de encontrar cualquier molécula con cualquier velocidad está expresado por esta integral, por este producto de integrales, y eso es igual a 1.
Ahora resolvemos estas integrales, este producto de integrales por lo menos las primeras dos son fáciles de resolver. La primera es 2pi, la segunda nos va a dar un valor de 2. Y bueno, y la tercera nos queda igual, todavía no sabemos cómo resolverla, pero eso lo veremos más adelante. Y entonces tenemos que esta integral de acá. Esta integral es importante porque o bien nos va a permitir encontrar a y lambda. ¿Okay? Las dos porque la vamos a acoplar con otra ecuación. Entonces tenemos este primer resultado. Ahora vamos a utilizar el resultado de la energía cinética traslacional promedio. La energía cinética traslacional promedio es, en cantidades molares, es 3 medios de RT. Aquí solamente estamos considerando la energía traslacional, no estamos considerando los otros modos en los que se puede acumular energía cinética, que por ejemplo es los modos vibracionales. Esos no están considerados. O los modos rotacionales tampoco. Solamente la parte traslacional. Entonces la energía cinética traslacional molar es 3 medios de RT. Y eso es igual al número de Avogadro multiplicado por el promedio de la energía cinética molecular. Por lo tanto, la energía cinética molecular promedio es igual a 3 medios de la constante de Boltzmann por T. Sabemos que un promedio se calcula de esta manera, ¿verdad? El promedio de la energía cinética, si tenemos toda la distribución de velocidades, lo podemos calcular a partir de esa distribución y entonces va a ser igual a la energía cinética multiplicada por la función de distribución. Sabemos que la energía cinética es un medio de la masa de las moléculas o de cada molécula por la velocidad de cada molécula al cuadrado, y por lo tanto entonces la energía cinética promedio se calcularía de esta manera. Entonces nos queda esta ecuación de acá. Y esta ecuación de acá nos va a permitir también calcular a y lambda, porque vamos a tener entonces dos integrales que contienen a y lambda, ¿verdad? Dos ecuaciones que contienen a y lambda, y precisamente dos incógnitas que son a y lambda. Entonces tenemos la integral de normalización y la integral que expresa el promedio de la energía cinética. Con estas dos podemos entonces calcular a y lambda para obtener finalmente la función de distribución. Para resolver esas integrales necesitamos esta otra integral de acá. Es una integral un poco complicada, pero aquí tenemos el resultado. Este resultado es un resultado general. Entonces si tenemos la integral desde 0 hasta infinito de x a la 2 alfa más 1 por el exponencial de menos beta por x a la 2, ese resultado va a ser, esa integral va a ser 1 entre 2 entre beta a la alfa más 1 por el factorial de alfa. Aquí es importante recordar cómo se calcula el factorial de un número. Si el número es entero, bueno, en general la definición del factorial de un número es que alfa factorial es igual a alfa por alfa menos 1 factorial. O sea, que es igual a alfa por alfa menos 1, por alfa menos 2 y así hasta llegar hasta 0 factorial. Esto es lo que se cumple para enteros. Y 0 factorial es igual a 1. Entonces, por ejemplo, 5 factorial es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, por 1, que es igual a 120. Pero los factoriales también se pueden calcular para números no enteros, para números que son fracciones. Entonces, por ejemplo, si tenemos que alfa es una fracción del tipo medio entero, por ejemplo, un número impar dividido entre 2, nos queda como una fracción de medio entero. Entonces también se aplica la definición de que alfa factorial es alfa por alfa menos 1 factorial, o sea que es alfa por alfa menos 1 vamos a llegar a un momento en que vamos a generar un medio, y si hacemos un medio menos 1 factorial nos va a quedar menos un medio factorial. ¿Okay? Y aquí entonces recurrimos a que menos un medio factorial es igual a raíz cuadrada de pi. De esa manera entonces podemos calcular, por ejemplo, el factorial de 5 medios. El factorial de 5 medios es 5 medios por 5 medios menos 1, que es 3 medios, por 3 medios menos 1, que es un medio,
por un medio menos 1, que es menos un medio factorial. Y menos un medio factorial es raíz cuadrada de pi. Y por lo tanto, entonces 5 medios factorial es 15 por raíz cuadrada de pi entre 6. Entonces, de esa manera podemos calcular el factorial de fracciones que sean medios enteros. Ok, aquí tenemos la integral y tenemos las dos integrales que necesitamos trabajar. Entonces, tenemos la integral de normalización y la integral de la que expresa la energía cinética promedio. Y lo que tenemos que hacer para resolver estas integrales es descubrir cuánto vale alfa y beta en cada una de ellas. Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos aquí que es c a la 2. 2 es igual a 2 por un medio más 1. Entonces aquí tenemos x a la 2 alfa más 1, ¿verdad? En este caso la variable de integración aquí es x, pero en nuestro caso, en nuestra integral, la variable de integración es c. Tenemos que descubrir que en este integrando el valor de alfa es igual a un medio. ¿Ok? Y el valor de beta es menos lambda medios. ¿Ok? Aquí tenemos e a la lambda medios por c a la 2, ¿verdad? Aquí tenemos e a la menos beta x a la 2, ¿verdad? Cuando x es la variable de integración, pero aquí la variable de integración es c, entonces descubrimos que beta en este caso tiene que ser menos lambda medios. Entonces, si aplicamos esta fórmula de acá, vamos a obtener aquí, bueno, estas 4pi por a son constantes que estaban presentes ahí, por un medio por 1 entre beta a la alfa más 1, ¿ok? Entonces tenemos aquí, bueno, aquí tenemos 1 entre beta, alfa es un medio más 1 es 3 medios, entonces aquí tenemos esta parte de acá. Y luego multiplicado por alfa factorial. Alfa es un medio, por lo tanto es un medio factorial. Y lo que tenemos que hacer es nada más desarrollar el factorial de un medio. Y vamos a obtener aquí entonces esta expresión de acá. Esta es la ecuación que nos va a servir, que proviene de la integral de normalización. Por otro lado tenemos aquí una integral de este mismo tipo, pero en donde el 2 alfa más 1 es igual a 4. Entonces ese 4 es igual a 2 por 3 medios más 2. Quiere decir que alfa en esta integral es igual a 3 medios. Y el beta es igual que el beta de la integral anterior. Entonces aplicando lo mismo, ¿verdad? Siguiendo el resultado de la integral, lo desarrollamos acá. Y obtenemos esta otra ecuación que proviene de la energía translacional promedio. Entonces ahora vamos a hacer un cociente entre las dos ecuaciones para simplificar y para encontrar la lambda. Ok, entonces si hacemos la ecuación que proviene de la energía translacional promedio dividido entre la ecuación de normalización, tenemos esto dividido entre esto, ¿verdad? Que son los lados izquierdos de las respectivas ecuaciones, y aquí tendríamos que esto es 3 medios de la constante de Boltzmann por t entre 1, que corresponde a los lados derechos de esas ecuaciones. Entonces de aquí vamos a simplificar varias cosas. Por ejemplo, estos 3 medios se cancelan, estos 1 medio se cancelan, estas raíz cuadrada de pi se cancelan, estos 1 medio se cancelan, pi por a arriba y abajo se cancelan, y llegamos a la conclusión, por simplificando la expresión, de que lambda tiene que ser igual a menos m, que es la masa de las partículas, de las moléculas de gas, entre la constante de Boltzmann y entre t. ¿Ok? Ahora vamos a trabajar con la ecuación de la integral de normalización. Ya encontramos una expresión para lambda y por lo tanto podemos sustituirla aquí para encontrar a. Recordamos que lambda es igual a menos m entre la constante de Boltzmann por t, y por lo tanto lo sustituimos acá. Bueno, previo habíamos hecho unas simplificaciones. Por ejemplo, este 4 se simplifica con este 2 y este 2. Aquí sustituimos menos lambda, que va a ser igual a m entre kb y entre t, ¿verdad? Lo sustituimos aquí y finalmente entonces encontramos esta expresión para la constante de normalización a. Entonces ahora podemos reunirlo todo en una sola ecuación.
tenemos que la probabilidad infinitesimal queda expresada de esta manera, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta parte de acá es la función de distribución de las velocidades c en una población de moléculas gaseosas. Y esto lo podemos expresar, en vez de utilizar las cantidades moleculares, como por ejemplo la masa de una molécula y la constante de Boltzmann, puedo multiplicar aquí por el número de Avogadro y aquí también por el número de Avogadro, y lo mismo aquí en este exponente, ¿verdad? Multiplicamos por el número de Avogadro arriba y abajo, y entonces esta m, que es la masa de una molécula, se nos convierte en la masa molar, y en vez de constante de Boltzmann podemos expresarlo en términos de R, la constante universal de los gases. Aquí también nos queda en términos de la m mayúscula y de la R. Y entonces esto de aquí vendría a ser la función de distribución de Maxwell-Boltzmann, que expresa la distribución estadística de velocidades en una muestra gaseosa. Aquí tenemos algunos gases, algunos gráficos para una muestra de gas que tiene una masa molar de 28 gramos por mol a dos temperaturas distintas. Aquí está a 300 Kelvin y aquí está a 1000 Kelvin. Y lo que vemos es que cuando se aumenta la temperatura, que es la curva roja, la probabilidad de alcanzar mayores velocidades aumenta. Por ejemplo, comparemos los gráficos, digamos las funciones de distribución en los valores de velocidad de 1500. En este caso, todo está en unidades SI, estamos hablando de 1500 metros por segundo. Esa es la velocidad de la que estamos hablando acá. Entonces, aquí tenemos una alta probabilidad para la temperatura, bueno, una probabilidad mayor que en la curva azul, y tenemos que esta mayor probabilidad se obtiene a mayor temperatura. Y además, por ejemplo, vemos que el máximo de la distribución se desplaza hacia mayores valores de velocidad. Esto es lo que discutimos de las implicaciones de que la temperatura implica movimiento molecular. Entonces, a mayor temperatura, mayor velocidad, mayor movimiento. Aquí tenemos otro gráfico en donde a la misma temperatura vemos la distribución de dos gases distintos que tienen diferente masa molar. En un caso 28 gramos por mol y en otro caso digamos el doble. Entonces vemos que en la curva azul es la curva que me produce, por ejemplo, valores de velocidad mayor a la misma temperatura, ¿verdad? Con mayor probabilidad, digamos aquí, velocidades de 800, de 1000, tienen algún valor, mientras que para la curva magenta es casi nula la probabilidad, la frecuencia con que se obtienen esas velocidades. Y esto se explica que las moléculas más pesadas se mueven con menos velocidad. Bien, esta es la explicación del desarrollo de la función de distribución de velocidades en gases de Maxwell-Boltzmann.